lugar, desde luego, agradecer a la Comisión de Equidad del Instituto el organizar el evento. La verdad es que encantadas de formar parte y de que nos hayáis dejado este espacio casi sin presión, porque llevan toda la primera parte todo el mundo expectante a escuchar el debate. Yo, desde luego, la primera, ¿no? Es la segunda ocasión en la que se celebra esta jornada. En la jornada anterior tuvimos la ocasión de contar con dos deportistas de élite, donde se habló mucho de retos, objetivos, superación. Yo creo que ahora vamos a hablar más de transformación, ¿no? Y de innovación tecnológica, de liderazgo femenino, y tengo el placer de estar más que escoltada por dos grandes profesionales en ambas materias, ¿no? Me acompaña Nuria, que bueno, ahora pasaremos un poquito por su currículum, pero Nuria Oliver, algunos la conocéis porque también nos acompañó en la jornada del Día de Auditoría aquí en Madrid, en el mes de octubre. Y bueno, pues grandísima experta en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y más la parte core técnica de tecnología, ¿no? Y Marta Huidobro, que bueno, absolutamente reconocida en el entorno de soporte a la financiación por mujeres y para mujeres, en el entorno también tecnológico, con lo cual, pues la verdad es que es el llevar la técnica a la práctica, ¿no? Y la verdad es que estoy encantada de poder moderar este debate, ¿no? Si os parece, pasamos un poquito por el currículum de ambas para que las conozcáis un poquito más y luego ya empezamos en el debate, ¿no? Bueno, Nuria, como decía, ya estuvo con nosotros en el Día de Auditoría de Madrid. Su intervención fue un gran éxito. Es una de las personas que más sabe de inteligencia artificial en Europa, ingeniera en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid, doctora por el MIT en inteligencia perceptual. Ha colaborado con instituciones de gran prestigio como Microsoft, Vodafone o el Gobierno de España, y el año pasado la Comisión Europea la nombró presidenta del Grupo sobre Transparencia para la elaboración del Código de Prácticas en Inteligencia Artificial Generativa, del que se prevé se publicará en breve el tercer borrador, ¿no, Nuria? Y ahora mismo es directora de la Fundación ELIS Alicante. Ahora nos cuentas un poquito más en detalle lo que hacéis, Nuria. Y Marta, desde luego, su currículum no es menos impresionante. Es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense, MBA por el IES, máster en Transformación Social Competitiva, también por la Universidad Complutense. Tras una intensa carrera profesional internacional en consultoría, dirección financiera, control de gestión y desarrollo de proyectos en grandes corporaciones como Xerox, Endesa y E.ON, se inició en el mundo de la inversión en startups hace más de 7 años. Hoy es una de las inversoras más reconocidas de nuestro país. Pertenece a varios grupos de Business Angels, entre los que destaca Women Angels for STEAM, asociación de la que es cofundadora y que ha presidido durante 2 años. Women Angels for STEAM es una comunidad de mujeres profesionales que invierten como Business Angels en proyectos empresariales liderados por mujeres en asuntos relacionados con la innovación en ámbitos STEAM, y es presidenta de AEBAN, la Asociación Española de Redes de Business Angels, y miembro del Consejo de AEBAN, la Asociación Europea de Business Angels. Entonces, vamos a tratar de aunar la técnica y la financiación en este debate, ¿no? Yo, si me permitís una breve reflexión inicial, cuando empezábamos a preparar la sesión de hoy, decía, a ver, innovación, tecnología, desde luego son dos conceptos que han transformado absolutamente no solo nuestra forma de trabajar, nuestras vidas, y que continuarán haciéndolo, ¿no? Entonces, en un entorno de equidad, si el futuro va a venir de la mano de la innovación, de la inteligencia artificial, del data analytics, de la ciberseguridad, pues son desde luego un carro del que no nos podemos bajar las mujeres, ¿no? Antes, obviamente, se comentaba, perderíamos el 50% de las oportunidades de contribuir con talento a lo que va a transformar nuestro futuro, ¿no? Y si queremos construir un futuro equitativo, un futuro justo en ese sentido, pues es algo en lo que tenemos que tener desde luego un rol claro, ¿no? Desde mi punto de vista, esto va a requerir trabajar probablemente en 2 ámbitos, ¿no? El ámbito educacional, de formación,
también comentábamos antes, pues el menor porcentaje de mujeres, ¿no? Desarrollando estudios universitarios en temas más técnicos. Obviamente pues es algo en lo que desde el mundo digamos educacional hay que continuar promoviendo esa situación de equidad. Y en el mundo de las organizaciones y la política, si al final las decisiones de transformación se toman cuando se tiene un puesto de liderazgo en una organización y se está a cargo de procesos relevantes en las organizaciones, pues es obvio que la presencia de las mujeres en ese rol debe ser clave y debe ser equitativo, ¿no? Por tanto, yo creo que no se trata solo de un tema de equidad, se trata de un tema de desarrollo estratégico y de creencia en el avance futuro, ¿no? Y ya sin más, si queréis, yo creo que podemos empezar quizá, Nuria, si nos cuentas un poquito más cómo ves los principales retos, oportunidades, más desde el punto de vista técnico de la inteligencia artificial, ¿no? y en tu labor en el sector, ¿no? Muy bien, bueno, buenos días. Es un placer estar aquí otra vez celebrando el Día Internacional de las Mujeres y celebrando la diversidad, ¿no? Especialmente de género en las organizaciones. Bueno, yo creo que ya muchos y muchas de los que estáis aquí sois expertos en inteligencia artificial después de asistir a mi charla, así que no hace falta que explique lo que es la inteligencia artificial. Pero bueno, como me has preguntado más sobre los retos, ¿no? y las limitaciones, pues me puedo centrar en ese aspecto. Está claro que necesitamos inteligencia artificial para sobrevivir como especie. Está claro que la inteligencia artificial está transformando profundamente todos los ámbitos de la sociedad, pero también está claro que no es perfecta y que plantea una serie de retos y limitaciones que tenemos que abordar. Retos como la violación computacional de la privacidad, es decir, la inferencia de atributos personales y de datos personales a partir de datos no personales, como pueden ser los patrones de me gusta en una red social. Relacionado con la privacidad está el reto, que este es un reto relativamente reciente, desde el 2022, derivado del uso no autorizado de datos para entrenar las grandes redes de inteligencia artificial generativa. Este reto ha dado lugar a varias denuncias, sobre todo ¿no? en Estados Unidos, pero también en otros países, por uso indebido de datos sin autorización para entrenar estas masivas ¿no? redes neuronales que subyacen detrás de los sistemas que utilizamos de inteligencia artificial generativa. Otro reto que es muy pertinente en el contexto de este foro hoy es el reto de la discriminación, la estereotipación y los sesgos en los modelos y en los sistemas de inteligencia artificial. Estos sesgos y estos patrones de estereotipación son fruto y los factores no son excluyentes, puede haber una combinación de factores, son fruto en primer lugar de sesgos existentes en los datos, o bien porque los datos no han sido bien captados, no son datos representativos de la sociedad, o bien porque la sociedad está sesgada, porque evidentemente hay discriminación y hay estereotipación en la sociedad. Pero los sesgos también son fruto de el diseño de los algoritmos y también de un posible uso inadecuado ¿no? de los mismos. Otro reto del que también se habla mucho hoy en día es el reto de la falta de veracidad. El hecho de que podemos crear contenido extremadamente plausible utilizando inteligencia artificial generativa, pero no por ello veraz. Tanto texto como imágenes como vídeos que parecen que se correspondan con una realidad subyacente, pero no se corresponden. O texto que está muy bien escrito, muy bien articulado, incluso muy bien justificado, con referencias que son falsas y no existen, y las afirmaciones pues tampoco se corresponden ¿no? con datos y con hechos o con evidencias científicas. Otro reto es la falta de transparencia, que es triple. En primer lugar, es una falta de transparencia o una opacidad intrínseca, porque las redes neuronales de los sistemas del estado del arte son extremadamente complejas. Por ejemplo, la red neuronal que subyace al GPT-4 se estima que tiene más de 1 trillón de parámetros americano o más de 1 billón de parámetros europeo. No hay ser humano que entienda eso. Evidentemente no hay ningún ser humano que pueda mirar 1 billón de números y determinar, sí, me está diciendo esto porque este numerito aquí ¿no? es X o Y. Son intrínsecamente opacas y por eso tenemos que intentar desarrollar métodos que nos permitan a los humanos entender
por qué se comportan de la manera que se comportan, por qué escriben lo que escriben o por qué deciden, ¿no?, lo que deciden. Este área dentro de la inteligencia artificial que intenta explicar estas redes tan complejas se llama el área de la explicabilidad de la inteligencia artificial o XAI. Pero la opacidad no solamente es intrínseca, hay otro tipo de opacidad, que es la opacidad de conocimiento, porque aunque fuésemos capaces de explicar cómo funcionan estas redes, si el receptor de la información no entiende lo que estamos diciendo, da igual que lo estemos explicando, ¿no? Por eso es tan importante invertir en educación y en formación, porque si no, por mucho que fuésemos capaces de explicarlo, si no hay un mínimo de conocimientos, tampoco se entendería. Y el tercer motivo de la opacidad es una opacidad intencional, para proteger los derechos de propiedad intelectual de los creadores, ¿no?, de estas redes. Otro reto que está muy relacionado también con lo que habéis comentado de las exigencias no solamente de responsabilidad financiera, de auditoría financiera, sino también social, ¿no?, y medioambiental, es el reto de la excesiva huella de carbono. Entrenar una de estas grandes redes neuronales requiere cantidades ingentes de energía, en muchos casos más energía que la que consumen algunos países enteros, y refrigerar las grandes instalaciones que se necesitan de centros de datos y de computación requiere no solamente también energía, sino también mucha agua, que es otro de los grandes retos. Tenemos el reto de la manipulación subliminal de nuestro comportamiento por estos sistemas. Me atrevería a decir que todos y todas los que estamos aquí vemos nuestro comportamiento manipulado constantemente por los algoritmos de inteligencia artificial en los servicios digitales que utilizamos, que intentan captar nuestra atención, hacer que cliquemos aquí o cliquemos allá o pasemos más y más tiempo, ¿no?, utilizándolas. Hay otro reto del que quizás hablemos un poco más luego, que es el reto de la asimetría en quién domina la inteligencia artificial. Y esta asimetría es una asimetría geográfica. Tenemos dos grandes polos de liderazgo, por una parte Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, por otra parte Asia, liderado por China. China es el país que tiene las inversiones más ambiciosas en inteligencia artificial desde el 2016. Pero también esta asimetría es una asimetría institucional, porque el liderazgo, tanto en investigación como en innovación, y en despliegue y uso de la inteligencia artificial está ahora mismo en manos de un oligopolio de empresas tecnológicas americanas y sus equivalentes chinos. Es decir, no es solo geográfico, sino también es institucional. Quizás la parte más sorprendente es que la investigación no esté siendo liderada por grandes universidades americanas, como por ejemplo MIT, donde yo hice el doctorado, sino por las grandes empresas americanas. Esto no es positivo a nivel social porque la investigación debería ser un bien público y debería responder a contestar preguntas que tengan valor científico y social y no necesariamente que respondan a intereses económicos de las empresas. Y otro reto que quizás también es el más relevante hoy es el reto de la falta de diversidad. El hecho de que, bueno, en primer lugar, no hay diversidad en la disciplina, en la inteligencia artificial. En general, para ser experto o experta en inteligencia artificial tienes que haber estudiado una ingeniería y luego hacer un máster y un doctorado, ¿no?, en inteligencia artificial. Si miramos el porcentaje de chicas que estudian ingeniería informática en nuestro país ahora mismo, ronda el 12%. Este porcentaje ha ido descendiendo desde los años 80, donde alcanzó su punto álgido de casi un 40%. Es decir, había muchas más chicas estudiando ingeniería informática hace 40 años que ahora, algo que parece contraintuitivo porque ahora la presencia de la tecnología es muy superior en nuestras vidas que hace 40 años. Y además las mujeres somos muy usuarias de la tecnología, pero de alguna manera no nos vemos como creadoras de esa tecnología. Pero también la falta de diversidad es una falta de diversidad algorítmica. Los algoritmos de inteligencia artificial que intentan modelar nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras amistades, tienden a encasillarnos en ciertos patrones de gustos
y yo creo que todos y todas aquí lo habéis experimentado. Por ejemplo, si veis películas históricas, ya solo recibís recomendaciones de películas históricas, o si compráis, yo qué sé, un libro que sea de crímenes, ya solo recibís recomendaciones de crímenes, etcétera. Esta falta de diversidad también aplica, por ejemplo, al consumo de noticias. Si consumimos noticias de una cierta ideología, ya solamente recibimos recomendaciones de esas ideologías. Y se piensa que la falta de diversidad está contribuyendo a la polarización que estamos observando ahora mismo, ¿no?, en la sociedad. Bueno, estos son algunos de los retos más importantes que intentamos abordar y que creo que es importante abordar para realmente, como he dicho al principio, conseguir que la inteligencia artificial nos ayude a abordar los grandes retos del siglo XXI. No, está claro. Desde luego un montón de retos y ahora tendremos la oportunidad de entrar un poquito más en detalle en algunos de ellos. Pero otro de los retos, Marta, es cómo conseguir la financiación y hacerla llegar a los que de verdad tienen que crear, ¿no? Después de ir a Nuria, esto de pagar las cosas suena fatal, pero bueno, poniendo un poco en el contexto, y además como lo has introducido tú, lo de los dos grandes innovadores en Norteamérica y China o en Asia, creo que es muy importante entender que en Europa no se hace menos investigación y desarrollo, que es la base para después innovar. Lo que pasa es que sí que se hace mucha menos innovación, que es esa transformación de la investigación y desarrollo en transferencia de ese conocimiento a una empresa, un servicio, un producto que funcione. Y este es uno de los primeros problemas que tiene Europa a la hora de conseguir estar al nivel de Estados Unidos o de Asia. Pero es que no solo pasa eso, sino que además, una vez que conseguimos que las empresas, que se creen empresas y se empieza a innovar, o sea, se empieza a producir servicios, productos que estén en el mercado, pues llega un momento que se quedan sin financiación. Y ahí tenemos una crisis enorme, porque hay un porcentaje muy significativo de nuestras empresas que vienen de la investigación de nuestras universidades, incluso de nuestras empresas, que llega un momento que consigues que emprendan, que hay pocos emprendedores, que luego también comentaré eso, llega un momento que cuando verdaderamente necesitan dinero, no lo tienen. Y hay un porcentaje muy significativo de nuestras empresas, nuestros emprendedores, nuestro talento, que se va a Estados Unidos. Entonces, es dramático porque si esas empresas consiguieran financiación, pues no tendríamos ese desfase tan importante, ¿vale? Bueno, puesto eso en situación de por qué es importante que financiemos las empresas que se animan a innovar, voy un poquito más también al tema de por qué se innova menos. Bueno, pues se innova menos porque, no voy a poner la palabra innovación, que puede ser un poco confusa. ¿Por qué emprenden menos las personas que tienen que han hecho esa investigación? Bueno, pues porque tenemos menos elementos que favorezcan el asumir el riesgo, que en Europa se ve el riesgo de emprender, ¿vale? A diferencia de Estados Unidos, que tienen un mercado de trabajo mucho más flexible, donde no pasa nada si te quedas en paro porque al día siguiente vuelves a salir, un mercado de capitales también mucho más flexible, que apuesta por los emprendedores, sabiendo que en muchos casos se va a perder dinero, pues en Europa nos cuesta mucho más asumir el riesgo. Y eso es una faceta, por introducir ya la parte femenina parcialmente, eso es una faceta que es aún mucho mayor en el ámbito de las mujeres. Entonces, esto Nuria luego nos podrá contar mucho más porque su fundación va de eso, pero al final intentar eliminar, o sea, mientras no seamos capaces de eliminar parte de los aspectos por los cuales nuestra investigación y desarrollo no se convierte en emprendimiento, mientras no se haga una desregularización, flexibilizar, disminuir riesgos de quien emprende, de quien invierte en estas empresas, seguiremos teniendo un déficit. Y otra vez, una vez que tenemos ya estas personas valientes que se animan a emprender, que también varía mucho dependiendo de
Dependiendo de los países y dependiendo de las zonas geográficas, os diré que, por ejemplo, en España, en el Mediterráneo, se es mucho más emprendedor que en el resto de España. Desgraciadamente, tenemos muchísimas, digo desgraciadamente porque me encantaría tener de todos los lados con la misma, por lo menos en proporción a la población, tenemos muchísimas más empresas de Cataluña y de Valencia que del resto de España. ¿Y por qué? Pues porque los emprendedores, y en mi caso particular, que invertimos más en mujeres, tienen muchísimos más patrones de modelos de emprendimiento, porque hay muchísima empresa mediana, grande, pero nacional, familiar y tal, en el Mediterráneo que en el resto de España. Entonces, otro de los aspectos que pasa es que no tenemos mucha cultura de emprendimiento. Desgraciadamente, bueno, es muy complicado. Luego, además, os decía, se emprende poco, hay mucha aversión al riesgo y en el caso femenino se emprende aún menos. ¿Por qué? Pues creo que hay una parte de aversión al riesgo y creo que también hay una parte de dificultades bueno, como estabais viendo, no os cuento nada, estábamos hablando en una profesión como la auditoría, que yo soy economista de base, o sea, en mi promoción todo el mundo se iba a auditoría, que hay el mismo número de mujeres a la hora de asumir riesgos, asumir posiciones directivas, etcétera, pues siempre hay menos. Entonces, las mujeres emprenden menos hasta el punto de que eso es igual en todo el mundo y las cifras oscilan un poco entre el 20 y el 30%. El último informe del referente decía que en España estábamos en torno al 16%, pero bueno, eso oscila un poquito. Yo creo que la referencia del 20% es importante, es una referencia válida. 20% es insignificante. O sea, comparado con el 50% de la población y sabiendo que la gran mayoría de los emprendedores son personas con formación universitaria y que hay paridad en formación universitaria, ¿por qué solo emprender el 20%? Bueno, pues otro de los problemas que tenemos es esta parte de asunción de riesgos. Si además que las mujeres emprenden menos, sumamos el factor de hay muchas menos mujeres en ámbitos técnicos y científicos, nosotras siempre manejamos el porcentaje de 30% en las carreras universitarias porque incluimos la ciencia, gracias a Dios, porque si no fuera por la ciencia, entonces no podríamos invertir. O sea, hay más mujeres en medicina y biotecnología y en nuestro portfolio de Women Angels for STEAM, por ejemplo, tenemos un 47% de inversiones en esos proyectos. Si quitáramos la ciencia, no pasábamos si quitas eso. La S de este. Un horror. Entonces, tenemos muchas menos mujeres en ámbitos tecnológicos, incluso pues lo que has comentado antes de la informática, cuando las matemáticas tenían como única salida dar clases, había paridad. Ahora que las matemáticas se utilizan para inteligencia artificial, se las rifan y pues ya están como cualquier otra tecnología. No sé exactamente la cifra, pero sí, en torno al 20%. Un poco más que informática. Un poco más que informática, pero también. Bueno, entonces tenemos ese problema doble de hay pocas mujeres emprendiendo y hay pocas mujeres tecnológicas que puedan innovar en esos ámbitos. Y ya entramos en la capa de la financiación. Desgraciadamente, estos sesgos de los que estaba hablando Nuria existen también, bueno, es un reflejo de la sociedad. El sesgo existe en la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que se ha visto a lo largo de... O sea, los datos objetivos dicen que se invierte menos en proyectos liderados por mujeres. Entonces, es curioso porque se invierte menos en proyectos liderados de mujeres. Y después de muchos análisis sesudos, la única explicación lógica que he encontrado es que enfrente hay hombres. Y si en ciencia y tal estamos hablando de un 30%, en inversión ya es catastrófico. Nos llegamos al 10%. Las mujeres que invertimos o que nos dedicamos a la inversión financiera, profesional también. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes una persona, va a dar un pitch, que es como llamamos cuando explica su empresa, pues se encuentra que de 50 personas que hay enfrente, pues no llega a 5 el número de mujeres que tiene.
en Venture Capital, que es profesional, en fondos de Venture Capital, eso es incluso mayor. Con lo cual, las pocas mujeres tecnológicas y científicas que se animan a emprender contrariamente a su perfil porque no son emprendedoras y se lanzan a montar una empresa que cuesta mucho porque no está dentro de nuestro perfil de riesgo, encima no tenemos financiación suficiente. Las cifras hablan de que estamos en torno en proyectos liderados exclusivamente por mujeres son en torno al 6% y solo reciben el 2% de la financiación. En España es un poco diferente, un poquito mejor, pero en general estamos hablando de eso. Incluso los equipos mixtos, lo cual es increíble, porque tú tienes 2 señores y una señora y esa empresa recibe menos financiación que una empresa que tiene 4 señores, perdón. A pesar de que la mayoría de los estudios encuentran que las startups lideradas por mujeres son mucho más rentables económicamente que las startups lideradas por hombres. Y ahí va. De hecho, eso es una de las cosas que la Unión Europea se ha dado cuenta y entonces, por ejemplo, ahora da más dinero, creo que hay una diferencia de un 10% entre el 50% máximo y 40% máximo, a los fondos de inversión que tienen mujeres en los equipos de toma de decisiones, porque se ha comprobado por el Banco Europeo de Inversiones que puede hasta triplicar las posibilidades de invertir en un proyecto, ¿vale? Y efectivamente las empresas lideradas por mujeres duran más en el tiempo, llegan antes a resultados y tienen más probabilidades, por ejemplo, de llegar a patentes. Bueno, una serie de cosas que hacen que por lo menos no tendría que haber una discriminación negativa, vamos a decir, ¿no? Si no positiva, por lo menos negativa. Si nos pasamos al ámbito de ya, por cerrar el tema de las mujeres, como somos muy pocas mujeres, nosotras decidimos que había que cambiar ese sesgo desde el lado de los inversores, ayudando a que se generen más mujeres inversoras, Business Angels. Y por eso creamos Women Angels for STEAM, que es una asociación en la que entre todas hacemos todo lo que hay que hacer, desde ir a buscar proyectos, seguimiento y todo lo demás, y ayudamos a las emprendedoras no solo con financiación, sino con mentoría. Y ahí os diría que también hay muchas mujeres mentoras que no son inversoras, pero sí que ayudan a las empresas a salir adelante. Y bueno, con eso pretendemos iniciar, porque con unas cuotas muy bajas y tal, iniciar a las mujeres en el mundo de la inversión para que cada vez haya más mujeres invirtiendo. La figura del Business Angel, y con esto termino, que me estoy enrollando muchísimo, es fundamental porque también está comprobado que las empresas que cuentan con Business Angels tienen más probabilidades de éxito, llegan antes a resultados, tienen más probabilidades de patentar, tienen más probabilidades de salir a mercado y de tener exits, o sea, futuras ventas o salidas de los inversores previos, que las que no lo tienen. Lo cual se explica muy fácil porque si tú tienes 2 científicos y se montan una empresa y no saben nada de empresas, pues al cabo de, que os voy a contar, de presupuestos de tesorería y de cuentas de resultados, ¿no? Pues ahí estamos nosotros para ayudarles con esas cosas. Bueno, es claro, Marta, que un montón de dificultades, pero bueno, el ecosistema de Business Angels trata un poco de paliar, ¿no? este enfoque, ¿no? Sí, yo diría que lo bueno de esto, la nota objetiva, o sea, la nota optimista de esto es que creo que todos ya somos conscientes de que hay esos problemas y que hay que hacer algo por resolverlos. Perfecto. Yo creo que uno de los problemas más difíciles de resolver es el reto cultural de la aversión al riesgo, combinado con el reto también económico, porque las posibilidades económicas de declarar, por ejemplo, bancarrota y volver a empezar desde cero es muy diferente, por ejemplo, en Estados Unidos que aquí, ¿no? Entonces tiene que haber también un acompañamiento legislativo
que favorezca la asunción de riesgos, porque si asumes un riesgo y resulta que va mal y te endeudas y esas deudas las terminan heredando tus hijos y tus nietos y tus bisnietos, pues no es muy proclive a que quieras tomar riesgos, ¿no? Pero si hay una legislación que permite empezar desde cero, tienes muchas más posibilidades de asumir más riesgos, ¿no? Y esto es un factor muy importante a tener en cuenta, ¿no? Nosotros que somos auditores, Marta, ¿cuánto influye el que exista información auditada en las decisiones de inversión? Bueno, yo os diría que cuantos más agentes externos haya que hayan analizado y apoyado la inversión, nos sentimos mejor, porque evidentemente la decisión de inversión, como en tantas otras cosas de la vida, es lo que se pretende es restar riesgos. Entonces, si esta empresa está respaldada por una subvención de CEDETI o un préstamo de ENISA, que han tenido que mirar algo, nosotros nos tranquiliza porque hay una faceta que al menos se ha revisado. También en algunos casos cuando tienen... yo os diría que las auditorías se ven poco, se ven en aquellos casos donde tienen efectivamente subvenciones importantes y son obligatorias. Y aquí quería traer un tema, si me permitís. Se ve bastante apoyo de despachos de abogados, porque bueno, pues todo esto de generar rondas, el pacto de socios, incluso la propiedad intelectual tiene tela, y entonces hay bastante despacho de abogado trabajando pro bono. Que no es pro bono 100%, es pro bono de decir, bueno, y cuando te vaya un poco mejor ya me lo devuelves, básicamente, ¿no? Y yo no veo eso con firmas de auditoría. No he visto ningún... que me parece bastante curioso, porque estas empresas al final van a tener que ser auditadas en algún momento. Digo, pues, ¿y por qué no empiezan desde el principio? Nos quitaría muchísimo trabajo a los business angels. Yo tengo certificación de buen gobierno y consejos de administración y me paso el día peleándome para que te reporten trimestralmente y tal. Entonces, de verdad que si entrarais antes y ayudarais a que estas empresas fueran compliance, por lo menos en contabilidad, las cuentas, y lo hicieran bien, el trabajo es muy pequeñito porque lo que hacen es muy básico y os permitiría estar ya dentro cuando esas empresas empiecen a tener un cierto tamaño. Y también ayudaría, porque yo creo que esto, al final, lo que hay que transmitir a la sociedad es que entre todos, con una acción, o sea, cuando nosotros invertimos, las probabilidades de que esa empresa sea exitosa son muy pequeñas. O sea, la gente que se mete a invertir como business angel no lo hace por una cuestión de rentabilidad, porque si no pones el dinero en un fondo de venture capital y que se encarguen ellos, ¿vale? O sea, ¿por qué lo hacemos? Porque verdaderamente pensamos, oye, hay que devolver a la sociedad, hay que ayudar a que los emprendedores se cambiar el tejido empresarial, dejar de tener bares y empezar a tener empresas de ciberseguridad. Y para eso pues tenemos que ayudar con lo que nosotros sabemos cada uno, ¿no? En Women Angels First Team somos 175 mujeres de todos los ámbitos, y entonces hay el que te ayuda con regulatorio para sacar un medicamento, el que te ayuda con marketing digital para o sea, se puede ayudar en cualquier cosa, ¿no? Y yo creo que esta idea de que toda la sociedad debe contribuir a hacer un tejido empresarial, un nuevo tejido empresarial más capaz y más moderno y más innovador, pues habría que transmitirla a todo el mundo, y vosotros también podéis hacer algo a ese respecto. Entonces, construyendo empresas que sean más sólidas, que informen mejor y que estén bien controladas, eso permite, sin duda, que los inversores después invertamos con más naturalidad, porque ya sabes que te van a informar lo que te están presentando, está contabilizado como Dios manda, entonces no es lo mismo que lo haga una gestoría pequeñita que está auditado, obviamente. Entonces vosotros también podéis contribuir a construir empresas mejor controladas. Tomamos nota de ello. El tema de la auditoría es un poquito complicado por los temas de independencia y demás, pero bueno, es verdad que a través de las firmas, a través de las firmas es verdad que, oye, pues cada una obviamente tiene sus programas y trata de, sobre todo en labores de mentoring y demás, es un poco donde yo creo que estamos más alineados, pero seguro que hay mucho más que se podría hacer. Nuria,
hace poco tiempo se empezó a oír hablar de DeepSeek y parecía que había distintos tipos de inteligencia artificial. ¿Esto qué es? ¿Era más barata? ¿No era más barata? Hay muchos tipos de inteligencia artificial. Cuéntanos desde un punto de vista más técnico qué es esto, ¿no? A ver, muchos tipos de inteligencia artificial hay desde que existe la inteligencia artificial y, de hecho, esto lo expliqué en mi charla. Entonces, dentro de la inteligencia artificial hay muchas áreas de conocimiento y hay muchas distintas familias de algoritmos para poder conseguir hacer algo automáticamente, ¿no? Que puede ser clasificación del riesgo crediticio de una persona, que puede ser diagnóstico de tumores en radiografías, que puede ser recomendación de películas o de música, ¿no? Todo esto son diferentes sistemas de inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial, existe desde hace décadas, pero de manera competitiva desde el 2022 tenemos las técnicas de inteligencia artificial generativa, que son métodos de inteligencia artificial que tienen la capacidad de generar contenido, que puede ser texto, imágenes, vídeo, etc. Casi todos están basados en la misma arquitectura técnica, ¿no?, de red neuronal. DeepSeek también. Pero la innovación quizás de DeepSeek fue, yo creo que hay una que está muy bien alineada con la temática de esta sesión, porque creo que refleja el triunfo del talento, y otra que habrá que ver porque está siendo cuestionada si es o no. Entonces, cuando DeepSeek fue publicado y tuvo una adopción masiva, el elemento diferencial que decían era que tenía el mismo nivel de competencia que los sistemas de inteligencia artificial generativa de las grandes empresas americanas, pero que había sido entrenada esta red utilizando muchísimos menos recursos y por tanto siendo energéticamente mucho más eficiente, pero también económicamente mucho más barato. Esa es la afirmación que está siendo cuestionada porque no se sabe exactamente si fue algo entrenado desde cero o si fue algo que aprovechó otros sistemas que ya había, ¿no?, para ser entrenado. Además, y esto es verdad, el otro elemento diferencial es que es open source, de manera que está abierto, ¿no?, a que cualquier persona o institución pueda utilizarlo. Y la parte que creo que es la más llamativa es que DeepSeek era un sistema que había sido creado por un equipo relativamente pequeño, de una iniciativa totalmente anónima, financiado por una persona que había tenido mucho éxito económico invirtiendo en mercados financieros y un equipo, pues, o sea, no era una gran empresa tecnológica, ¿no?, detrás, y esa era la parte más llamativa. Y por eso digo que creo que es el triunfo del talento, porque el inversor y el dueño de la empresa que ha creado DeepSeek tenía como premisa fundamental atraer al mejor talento posible. En su caso eran graduados con doctorados en inteligencia artificial de las mejores universidades chinas, ofreciendo salarios que fuesen competitivos con los salarios que ofrecían las grandes empresas tecnológicas, entendiendo que el activo más valioso que podía tener en su empresa era el talento y estaba dispuesto a pagar lo que tuviese que pagar para tener a los mejores. Y el resultado ha sido que han podido hacer algo que ha realmente irrumpido, ¿no?, y ha tenido una notoriedad mundial en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, yo creo que para mí el aspecto más inspirador es ese. Es decir, wow, invirtiendo en talento, incluso una persona relativamente anónima, no hace falta ser una mega empresa tecnológica, ha tenido la capacidad de crear algo que ha tenido impacto transformacional. Entonces, cuando muchas veces decimos, a lo mejor Europa ya es demasiado tarde, ya no tenemos nada que hacer porque están las grandes empresas tecnológicas, creo que es importante recordarnos la historia de DeepSeek, porque al final son un grupo de gente que no estaban en ninguna empresa tecnológica y que han conseguido tener impacto. De la misma manera podríamos también tener nosotros, ¿no?, como europeos o como españoles, ¿no?, impacto. Y yo creo que eso es la parte más interesante para mí. La parte de la eficiencia, como he dicho, está siendo cuestionada, ¿no?, y habrá que ver exactamente si realmente es tan eficiente como dicen que es o no, pero también es verdad que ha tenido el impacto positivo de animar al resto de los proveedores de sistemas de inteligencia artificial generativa a
considerar arquitecturas o maneras de entrenar diferentes que también sean más eficientes. Entonces también ha tenido este impacto positivo en el resto del ecosistema, ¿no? Sí. Marta, en términos de inversión y de sectores, hablabas antes de STEAM, de la rama más, quizá más relacionada con la sanidad y demás. ¿Qué tendencias veis en términos de sectores para la inversión? Bueno, evidentemente todo lo que se llama Deep Tech, que incluye inteligencia artificial, pero también incluye salud, es donde está el foco ahora mismo. Y ahí, eso son tecnologías, en realidad, porque hay una cierta confusión siempre de hablar de sectores y de tecnologías. Todas estas tecnologías son tecnologías transversales y afectan a cualquier sector. Ahí, por ejemplo, nosotros hemos invertido recientemente en una empresa que hace temas de legalidad de páginas web a través de inteligencia artificial. Y bueno, en la base hay una persona de inteligencia artificial y una abogada. O sea que no tiene por qué ser exclusivamente de... Entonces yo diría que sectores... Hay claramente un empuje muy grande en Europa por todo lo que tenga que ver con sostenibilidad y cambio climático, economía circular, etcétera, que todos conocéis muy bien porque es de lo que estabais hablando antes, de auditar eso. Y todos los temas de seguridad. Bueno, y ahora habéis oído en las noticias, estamos hablando de destinar 800.000 millones a temas de seguridad. Yo espero que sea más a temas de ciberseguridad, de formación de personas y de tecnologías de... bueno, que a tanques, vamos a decir. Pero bueno, no está claro. Ahí ya, acaba de salir, entonces no podemos juzgarlo todavía. Pero bueno, que hay desde ya hace tiempo estábamos hablando de ciberseguridad y inteligencia artificial, como ciberseguridad y generación de conocimiento. En medicina se ve desde hace muchos años, o sea, yo creo que inteligencia artificial oímos hablar de ello desde desde que salió ChatGPT, pero una de las empresas que hemos invertido, que además has mencionado, que es análisis de imágenes por inteligencia artificial para detección de potenciales marcadores de cáncer en tema de imaginería. Esta empresa se creó en el año 13, me parece. Que tiene décadas de trabajo. Muchísimo tiempo y que está funcionando muy bien. Entonces, yo lo que diría es que creo que tenemos dos cosas. Creo que en Europa, volviendo al tema, que hemos perdido el carro y tal, en Europa somos muy buenos en dos cosas, que es el cuidado de las personas, que no hay que olvidar que incluso China está envejeciendo mucho y en Europa es un problema muy importante, pero no solo desde el punto de vista del envejecimiento, sino y toda la economía en torno a ella, que es brutal, sino también de cuidado de las personas, de salud mental, que hemos visto después de la pandemia que es tan importante. Yo creo que ahí tenemos tenemos una oportunidad porque nuestra gente está mejor atendida y luego porque se genera mucha economía alrededor de eso, y entonces ahí es una gran ventaja. Y luego la otra ventaja es nuestra aproximación a los temas de economía circular y cambio climático, que también somos pioneros y tenemos más energía generada por renovables, tenemos más recuperación de residuos y tal. Y también ahí hay muchísimo por hacer. Eso por un lado, que hay por lo menos esos dos sectores, si me permitís llamarlo así, en los que somos sin duda los mejores del planeta. Y luego, por otro lado, que las tecnologías casi nunca ha sido el primero, el que las ha inventado, el que le ha sacado mayor partido. Entonces, el hecho de que estas tecnologías existan, si nosotros somos capaces de integrarlos en nuestra industria y en nuestros servicios y tal, podemos conseguir una promoción económica muy importante. Y yo creo que ahí tenemos potencial. Se está haciendo también cosas en ese tema en Europa,
por dar un punto ahí un poco menos negativo de lo que he comentado antes del gap de los que se van a Estados Unidos, hay, por ejemplo, desde la Asociación Europea de Business Angels estamos reclamando que una parte de, que aquí los auditores también, no sé si os va a gustar, una parte de del dinero de los fondos de pensiones y de seguros se destine a Venture Capital, porque con que fuera el 1 o el 2%, esa diferencia de financiación disponible para nuestras startups o scale-ups, mejor dicho, se rellenaría. Y eso existe en Estados Unidos, que no es que tengan muchísimo más dinero, es que lo utilizan de otra manera, ¿vale? Entonces, eso es una cosa que se está pidiendo y que se está considerando. Y luego otra cosa que en Europa es peculiar, que es el tema de la diferencia legislativa. Entonces, el Estado 28... que pretende justamente que se permita a las startups, a las scale-ups crecer de una manera que las licencias y todo se consiga de una vez para todos los países europeos. Eso también puede dar un empujón muy significativo al crecimiento de nuestras empresas y, por tanto, a que tengan un mayor potencial. Bueno, no me sale la palabra, o sea, que sean más importantes. Prominencia. Sí. A ver, yo creo que otra área en la que vamos a ver mucho impacto en los próximos años es la intersección entre la inteligencia artificial y las ciencias experimentales en general. El uso de la inteligencia artificial para acelerar el descubrimiento de fármacos, de vacunas, de nuevos materiales, descubrimiento de nuevos planetas, avances en todas las ciencias experimentales es un área emergente, pero con un potencial inmenso y donde creo que veremos grandes avances y donde seguramente conseguiremos grandes descubrimientos científicos con la ayuda de la inteligencia artificial. Ya no me gustaría cerrar sin que nos contaras un poquito más en detalle en qué consiste este código de prácticas que va a salir ahora el tercer borrador y por qué es importante. Vale. ¿Qué crees que puede aportar? A ver, supongo que todos y todas habéis oído hablar del AI Act. Es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. ¿Sí? ¿No? Sí. Okay. El AI Act es la primera regulación transversal en el mundo de la inteligencia artificial. Entró en vigor en agosto del 24 aquí en Europa. De hecho, es curioso porque el primer comunicado que hizo la Comisión Europea, donde se proponía una regulación de la inteligencia artificial, mejor dicho, una regulación del uso de la inteligencia artificial, porque no es una regulación de la disciplina, sino del uso y del impacto del uso, fue en un comunicado que se publicó en abril del 21. Desde abril del 21 hasta agosto del 24 se trabajó en la escritura, ¿no?, de esta ley, que eventualmente fue aprobada por el Parlamento Europeo y se convirtió en ley. Claro, entre el 21 y el 24 pasó algo importante, que fue la irrupción de los sistemas de inteligencia artificial generativa. El borrador en aquel momento, en el 22, no estaba preparado para incluir estos sistemas. Entonces se tuvo que hacer un apaño, el AI Act, para incluir a los sistemas de inteligencia artificial generativa que se llaman, en terminología del AI Act, General Purpose AI Systems. De manera que el AI Act tiene artículos que regulan este tipo de sistemas. En general, cualquier regulación no suele decir el cómo se tienen que hacer las cosas, dice el qué es lo que se tiene que hacer. Y el cómo se suele determinar en estándares que tardan X años en ser elaborados, ¿no?, y aprobados, de manera que si cualquier fabricante cumple con esos estándares, automáticamente cumple con la regulación, ¿no? Y si haces algo acorde al estándar, ya no tienes que demostrar que estás cumpliendo con la regulación. Evidentemente, no tenemos los estándares necesarios para demostrar que se cumple con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial y entonces, como paso intermedio, en el propio reglamento se define que se escribirán unos códigos de prácticas que básicamente explican qué es lo que hay que hacer para demostrar que se cumple con el AI Act. Dentro de los códigos de prácticas hay códigos de prácticas para los sistemas de inteligencia artificial generativa, que son en los que estamos ahora involucrados escribiendo, porque, según el AI Act, en mayo del 25 es cuando ya deberían estar terminados estos códigos de prácticas.
El trabajo de los códigos de prácticas para los sistemas de inteligencia artificial de propósito general se ha dividido en 5 áreas. El área de transparencia, que es de la que yo soy la presidenta, es decir, soy la responsable de escribir ese área. Obviamente no solo yo, tengo un vice chair y luego se han creado unos grupos de trabajo que agrupan a más de 1000 instituciones y representantes de toda Europa, tanto de grandes empresas, pequeñas empresas, sociedad civil, academia, individuos e individuas, en fin, todo, ¿no? Que participan en este proceso. Está el grupo de transparencia, el grupo de copyright, que probablemente es el más controvertido, y luego están los grupos, estos 2 grupos se llaman grupo 1, y luego están los grupos 2, 3 y 4, que son solo para lo que se conoce como sistemas de propósito general con riesgo sistémico. ¿Esto qué significa? Dentro del AI Act se dividen los sistemas de inteligencia artificial generativa entre los que no son de riesgo sistémico y los que sí son de riesgo sistémico, entendiendo que los sistemas utilizados por cientos de millones de personas y que tienen un tamaño enorme, por ejemplo, la última versión de GPT, son tan potentes que representan un riesgo sistémico para la sociedad. Bien, porque con su nivel de competencia pueden impactar realmente muchos sectores, bien, porque su nivel de adopción pueden también representar algún tipo de monopolio, ¿no? O de control excesivo de la sociedad. Entonces, para esos sistemas con riesgo sistémico hay provisiones y exigencias adicionales. Entonces, el grupo 2 se encarga de la definición de la taxonomía de riesgos sistémicos que tienen que hacer los creadores de estos sistemas y la manera de medir estos riesgos sistémicos. El grupo 3 se encarga de la mitigación de estos riesgos sistémicos y el grupo 4 se encarga de la gobernanza de estos riesgos sistémicos. Eso es un poco un alto nivel sobre estos códigos de prácticas. La idea es que los proveedores de sistemas de inteligencia artificial generativa firmen, se acojan a estos códigos de prácticas y cumplan con lo que los códigos de prácticas dicen al firmarlos, y entonces ya no tengan que demostrar que cumplen con la regulación, porque si hacen lo que los códigos de prácticas dicen, automáticamente se considera que cumplen con la regulación. La situación que hay ahora es que la inmensa mayoría de los proveedores de sistemas de inteligencia artificial generativa son empresas americanas, y hace 2 semanas el gobierno americano publicó un comunicado en el que decía explícitamente que si la Unión Europea iba a poner algún tipo de multa a las empresas americanas por incumplimiento de regulación europea, ellos se vengarían e impondrían tarifas adicionales a Europa. Es decir, está de alguna manera minando todo el esfuerzo regulatorio en Europa con el AI Act, porque básicamente el AI Act tiene unas exigencias. Si las empresas americanas incumplen esas exigencias, entonces la Comisión Europea está obligada a multarlas. Si las multa, irán a Trump y entonces Trump impondrá tarifas a Europa, con lo cual estamos en una situación de inmensa incertidumbre en relación a qué es lo que va a pasar, entendiendo que esto solamente aplicaría a las empresas americanas y qué pasaría con las empresas europeas, con las empresas asiáticas, donde presumiblemente sus gobiernos no harían lo mismo, ¿no? Con lo cual también pone ahí una situación de desventaja, ¿no? al resto de las empresas. Claro que tanto en el marco regulatorio como en el marco de las inversiones, el asunto geopolítico, desde luego, tiene un peso más que relevante, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, porque estamos llegando al final del tiempo previsto. Si alguien tiene alguna pregunta, pues mira, por allí tenemos alguna. Sí, la pregunta se ha oído, es un poco si Europa está regulando en exceso o no. Y por eso he enfatizado que no regulamos la inteligencia artificial, regulamos su uso, que es muy diferente. De la misma manera que la ropa que llevamos está regulada, la comida que comemos está regulada, los medicamentos que tomamos están regulados, los coches que conducimos están regulados, cualquier producto que consumimos en la sociedad está regulado para evitar consecuencias negativas no deseadas. Bueno, pues es lo mismo con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial existe desde hace décadas, desde los años 50, no es una cosa que acaba de aparecer. Entonces, lo que el AI Act aspira a hacer es regular los usos de la inteligencia artificial en ciertos contextos donde se entiende que un fallo de esos sistemas tendría consecuencias negativas muy poco deseadas en Europa, en gran parte
porque representan una violación de los valores fundamentales sobre los que se sustenta el proyecto europeo. Entonces, los sistemas de inteligencia artificial, según el EAIAC, se dividen por su nivel de riesgo en sistemas que representan un riesgo inaceptable y por tanto están prohibidos. Esto ya ha entrado en vigor, ya se han definido qué sistemas están prohibidos. Por ejemplo, un sistema que manipule subliminalmente a las personas aprovechando sus vulnerabilidades. Eso está prohibido, pero yo no creo que haya nadie aquí que diga, ah, no, eso no debería estar prohibido. O sistemas que hagan una monitorización masiva de la población utilizando biometría, eso también está prohibido. O sistemas que creen lo que se llama como un social scoring, que sería un numerito asignado a cada persona que mide cómo de buena persona eres y en base a cómo de buena persona eres tienes acceso a más o menos servicios sociales. Muy parecido a un capítulo de Black Mirror, si habéis visto Black Mirror. Eso tampoco se acepta en Europa. Pero vamos, es que yo creo que nadie está de acuerdo con que eso estuviese aceptable, ¿no? El siguiente nivel son sistemas de alto riesgo, que son los más interesantes. Estos sistemas están sujetos a algunas normas regulatorias y son sistemas donde la inteligencia artificial se utiliza en áreas que se entiende tienen gran impacto en la vida de las personas. Por ejemplo, en infraestructuras esenciales. Obviamente no queremos que haya un sistema de inteligencia artificial en una infraestructura energética o de transporte que falle, que no funcione, que tenga algún tipo de problema y entonces se estrellen los aviones o se nos vaya la electricidad. Es obvio que tiene que haber algún tipo de garantía de que esa cosa funciona. En segundo lugar, el uso para el apoyo en toma de decisiones médicas. Lo mismo, tenemos que asegurarnos que si se está utilizando un algoritmo para diagnosticar tumores en radiografías, pues que ese algoritmo no es fácilmente hackeable, no tiene algún tipo de sesgos, no vaya a ser que esté eventualmente diciendo que todos los que estamos aquí tenemos un cáncer que no tenemos, ¿no? Sistemas que se utilizan en contextos educativos, sistemas que se utilizan para la selección de personal y evaluación de personal, para procesos migratorios y policiales, etcétera. Esas son áreas donde evidentemente un mal funcionamiento del sistema de inteligencia artificial puede tener un gran impacto y no es deseable. Y ahí es donde están las exigencias regulatorias más, pudiésemos decir, rígidas, ¿no? Luego están sistemas que se consideran de riesgo medio, que tienen muy pocas exigencias, y luego los que no tienen riesgo, que se están autorregulados, es decir, lo mismo que ahora. Con lo cual, la idea es, de nuevo, no se regula la inteligencia artificial, obviamente la investigación no está regulada, se puede continuar haciendo investigación de la misma manera, pero sí es verdad que si tú quieres utilizar la inteligencia artificial en un ámbito donde, si no funciona bien, va a haber potencialmente millones de personas que van a morir o que van a tener un grave problema en su vida, lo lógico es que se tomen unas ciertas precauciones antes de desplegarlo, ¿no? También se han creado y se están creando lo que se conoce como sandboxes regulatorios, y aquí en España se está creando uno, que son entornos acotados de pruebas que permiten a cualquier proveedor de cualquier sistema de inteligencia artificial de alto riesgo que lo pueda evaluar ahí, asegurarse que no hay ningún problema, que funciona, ¿no?, antes de desplegarlo. Sí, a ver, sí. En realidad el problema no es la regulación, y hay muchos estudios que encuentran que la regulación no es un inhibidor de la innovación. El problema es una mala regulación, que es en lo que estamos todos en contra. El problema es una mala implementación de la regulación. El problema es que esa aspiración que está escrita en el AI Act, cuando luego se implemente, lo que represente es una carga burocrática excesiva que sea inviable. Ese es el problema. Pero en realidad el problema no es la regulación, es cómo se implementa esa regulación. Y ahí todavía no lo sabemos porque todavía no está implementada. Hay muchas provisiones de lo que se conoce como proportionality, que quiere decir que la carga regulatoria debería ser proporcional al tamaño de las empresas. Entonces, en el propio EAC se anticipa que si es una pequeña o mediana empresa, la carga regulatoria, que quiere decir la burocracia, debería ser mucho menor que si es una gran empresa. Eso está explicado, pero claro, ahora nadie sabe cómo se va a implementar. Entonces, para mí, la principal preocupación y mi principal motivo de quizás no saber cómo de positivo o negativo va a ser el AI Act es cómo se va a terminar implementando. Pero lo que es el AI Act en sí, yo creo que las aspiraciones son lógicas y yo creo que como sociedad son positivas, y de hecho la inmensa mayoría de otros países del mundo están también
están estudiándole allá y están implementando regulaciones similares, empezando por China, que es uno de los primeros países donde se ha regulado el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, es que eso es un mito, que no esté regulada la inteligencia artificial en China. Hay regulación de inteligencia artificial en China, especialmente los sistemas de inteligencia artificial generativa. Especialmente, obviamente, en el contexto de lo que puedan generar que esté en contradicción con las opiniones de Xi Jinping. Sí, entonces, ahí yo puedo hablar de la parte de investigación, que es mi área. En investigación, el principal drama es la fuga de talento. Europa no ha sido capaz hasta ahora de retener a las mejores mentes, a las mentes más brillantes, que son las que están cambiando el mundo, que son las que han inventado OpenAI, ¿no? O DeepSeek. Y precisamente en 2018, preocupados y preocupadas por esta situación, los propios investigadores europeos en inteligencia artificial nos movilizamos y creamos ELIS, que significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems. Y el objetivo de ELIS es crear unos mecanismos que eliminen las barreras que hacen que el mejor talento no se quede y que el que no está no venga, ¿no? ¿Qué barreras? Pues barreras salariales, porque los salarios son ridículos en comparación con los salarios en otros sitios. Barreras burocráticas, en la investigación, estoy hablando en investigación. Barreras de grandes dificultades para poder crear startups, que tienen un componente burocrático, pero, por ejemplo, también un componente de avaricia de las propias instituciones y centros de investigación donde están los investigadores, donde muchas veces exigen un 50% de la empresa sin haber hecho nada, que es completamente diferente a otras partes del mundo, ¿no? Barreras relacionadas con la posibilidad de tener situaciones laborales mucho más flexibles, donde se puedan tener colaboraciones con empresas, con startups, con otras instituciones, ¿no? De una manera totalmente flexible. Entonces, todas estas barreras las estamos intentando eliminar con ELIS Europa, y uno de los mecanismos que tiene ELIS Europa es la creación de unidades e institutos ELIS como centros de investigación o grupos de investigación que son excelentes, que han superado una evaluación de excelencia científica, pero que tienen una manera de trabajar que es más acorde a la eliminación de estas barreras. Y una de estas unidades es la unidad ELIS de Alicante que dirijo, ¿no? Entonces tenemos una oportunidad de poder ser más competitivos desde el punto de vista del talento con este tipo de iniciativas. Yo firmemente creo que nuestro foco debería ser el talento. Creo que el mayor activo que tiene cualquier sociedad es el talento. Por eso no estoy 100% de acuerdo cuando escucho estas inversiones de cientos de millones o de billones de euros en temas de infraestructuras. Obviamente las infraestructuras son necesarias, ¿no? Grandes centros de datos, tal, pero mi pregunta siempre es, ¿y esto? Si no tenemos a las personas, ¿de qué nos va a servir? Porque somos expertos en hacer edificios que luego no hay nadie dentro. Entonces, creo que es importante que no perdamos de vista que al final la clave, ¿no? Es el talento, y para mí donde estamos fallando, donde creo que tenemos uno de los puntos más débiles, es en instrumentos que sean eficaces para atraer y retener el talento. Pues, lo habíamos comentado antes, pero efectivamente, si además es muy difícil crear una startup y luego cuando se crea la startup llega un momento, al principio, por falta de apoyo Business Angels, que en España son menos que en otros sitios, o por falta de apoyo institucional o dificultad regulatoria, y llega un momento que además no tienen dinero, pues el poco talento que estaba y que quería quedarse y que consigue llegar a una empresa de un tamaño razonable, acaba yéndose también. O sea que están los que investigan desde el principio fuera porque les pagan más y los que aún así se quedan, y llega un momento que se acaban yendo también. O sea que el tema de la retención de talento es... Y desgraciadamente, en un porcentaje muy significativo, volvemos a que el tema es dinero. Dinero porque se les paga poco salario, porque hay pocos fondos para poder llevar a cabo investigación y para mantener esas empresas que ya se han creado y que podrían salir adelante y que se acaban yendo. Yo tengo unos cuantos casos de empresas que se han ido a Estados Unidos, que es muy triste. Pues está claro que el tema de talento es común en la investigación y en la inversión y en la financiación, también, ¿no? en nuestra profesión absolutamente clave. Os animo desde luego a que desde vuestras organizaciones que dirigís en los dos ámbitos continuéis en esa línea de trabajo,
porque sin duda pues, contribuirá a esa transformación e innovación tecnológica y, como comentábamos al principio, a potenciar el liderazgo femenino, ¿no? en ese camino, ¿no? Así es que, bueno, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta sesión y nada, muchísimas gracias a todos los participantes.